¿Sabéis esto que dicen que la confianza da asco? Entonces, ¿por qué confío tan poco en mí? ¡Con asco que me doy! Reconócelo, tengo muy baja autoestima. Igual, no sé si lo notasteis, pero esto pásame de siempre, ¿eh? Todavía acuérdome la primera vez en mi vida que fui a conocer a una mujer. Estaba per nervioso, pensaba, ¿cedré a falar con ella? ¿Gustaré? ¿No me gustaré? ¿Pareceré repulsivo? Al final pasó. No era a falar con ella, sino era entre llarimes. Ella dijo que era el ser más repulsivo que tenía visto en su vida. Bueno, llegó a decir que porque era la misma, que si no, ahí me dejaban al hospital. Si llamóme Marcos a ver si tenía suerte y agarraba un mono y marchaba para los Andes. Claro, no me salió bien la cosa porque mi opa no me gusta agarrar el avión. Normal, pero otro yo que no me guste agarrar el avión, porque, vamos a ver, sí, y es el transporte más seguro del mundo. Pero entonces, ¿por qué se emperren en decinos todo el tiempo todo lo que puede salir mal en un avión? A ver, y es como si una noche yo ligo, hay que echar imaginación, celo, hay que echar imaginación. Y en antes se pone, no sé, y el tema, la moza me da una lista de doctores expertos en ETS. Pues corta el rollo, pues ya no apetece. Pero esto en el aeropuerto, que dentro del avión ya peor. Dentro del avión ya no ye que te digan todo lo malo que puede pasar si un aparato de fierro de más de 1000 toneladas cae a un altor de más de 100.000 kilómetros contigo dentro. Ye que dicen, telo, con coreografía. Vamos a morir si este avión llega a caer. Mala suerte. Después para encima dicen, en caso de irregularidad, por favor, notifiquen a cabina. ¿Qué es una irregularidad? Porque para mí una irregularidad va desde... Hostia, 5 euros por un botellín de agua un poco caro, ¿no? A... ¡Hostia, que el avión tan llames! Eso sí, en los dos casos al final resulta hoy el mismo. No mer que es una guaína vida. También es verdad que ahora está muy de moda este discurso Mr. Wonderful que te vende fracasar como algo excepcional. Sí, bueno, y es muy importante fracasar, porque fracasamos y como deprendemos. Ah, está bien. ¿Y a qué deprendemos exactamente? Sí, bueno, pues básicamente deprendemos a no fracasar. Entiendo. ¿Y si no fracasas directamente? Es que es absurdo. Es como si te dicen, oh, es muy importante que te atropellen, porque así es como aprendemos a cruzar la calle. No funciona así, ¿no? Increíble, ahora hay muchos podcasts que falen de eso. Si quieres ser millonario tienes que perder el miedo a perder perres. Si no hay riesgo, no hay ganancia. A ver, yo entiendo que cuando papá gana 12 millones de euros al año, perder en un mes 1.500 te sude lo que viene a ser un poquitín los collones. Pero a mí me ha pasado que me caigan 20 céntimos pero entre los asientos del coche y hasta que no aparezcan no paramos. Dame igual que vayamos en mitad de la autopista. Que digo yo que no tener confianza en un mesmo tampoco es tan malo. Mira ahí al paisano este y el del Titán, el submarino. ¿Habría con más confianza en sí mismo que él? El bicho es y la lata. Conduzco yo, venga, trepa acá. ¿Qué coño un timón? Trae el mando de la Play. Cago en Ross. Pues no me enche llores ni nada con una moneda nada más del Crazy Taxi ese de guaje. Vamos, que parece que tener demasiada confianza en un mesmo no trae nada bueno en el fondo. Esto no lo ve nadie. Güey con Fran Estrada. Fran Estrada, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, bueno, no sé. A ver. Buenas, sí, buenas. Depende haces bien diciendo buenas. Buenas, en general, sí. Esto depende de a qué hora desplay. Yo lo Claro. pongo de YouTube. Claro. Bueno, cómico, monologuista, colabora habitual en Desayuno con Liantes, creador de contenido online y autodefines en tu biografía en redes como Proyecto de Cómico Frustrado, que eso llamó la atención. Sí. ¿Y qué artista nunca ha frustrado una vida? También es verdad. Cualquier artista que se precie tiene que estar frustrado porque nunca alcanza sus objetivos. Siempre queremos más. Bueno, no sé por qué me meto ahí. Pero bueno, cuando vives en la comedia underground ya es la frustración máxima.
Sí, ahí es la frustración de, por lo menos, meterte en un escenario que no haga... Si la gente te escucha, ya es un lujo, o sea, ya es increíble. ¿Cuántas veces tuviste en el escenario y dijiste, yo tiro para adelante, aunque sé que solo me está escuchando mi madre, que igual está... Pues mucho, no, gracias a Dios mi madre nunca estuvo mirándome, pero el otro día, sin ir más lejos, a Riondas, en una terraza que igual la terraza había 50 y me estaban escuchando 2. Manca, ¿eh? Buah, fue difícil de digerir el asunto. Por eso estoy en tu programa, esto no lo ven aire. Claro que sí, estás en tu sitio. Estoy como en casa, estoy como actuando, ¿eh? ¿Y en qué momento te atrapen esas redes de la comedia? Porque por perres no. No, con perros no. La historia fue rara porque fue la boda de una amiga. Te quería 4 personas para hablar en la boda. Entonces tenía el hermano del novio, la hermana del novio, y ella no tenía hermanos. Y entonces dijo si 2 amigos podían hablar en su nombre, ¿no? En la boda. Y yo no era el elegido para hablar, por supuesto. Tú acompañabas a tu amigo al casting, ¿no? Sí, yo no. Entonces dijo, bueno, si habláis esta amiga y esta otra amiga, ¿os importa? Y las amigas dijeron, no, hablamos, no te preocupes. Pero en estas, una de las amigas dijo... no, que me da corte, me da vergüenza, yo no quiero hablar, 2 días antes de la boda, ¿eh? Y dijo, ya hostia, pues me haces una putada, porque claro, ya lo tengo todo organizado, los tiempos de la ceremonia, esto, lo otro, y tengo que cambiarlo y tal, y le dije yo, Rosy, no te preocupes que hablo yo. Y ella, bueno, pues, ¿en serio? Y yo, sí, dice, cuidado que hay que cambiar los tiempos y no te preocupes, no lo hagas. Y yo, que sí, que lo hago yo. O sea, ella tampoco tenía muchas ganas de que lo hiciera, ¿no? Tenía miedo. Sí, pero yo dije, tiro para adelante con esto, me cago en la leche, tú no te quedas sin tus 2 personas que hablen por ti y tal. Y claro, me puse a escribir para hablar ese día y todo lo que escribía me salía en plan comedia. Entonces primero hablaron los que venían de la parte de él, los hermanos, todo muy emotivo, todo no sé qué, todo palabras de, no sé, leyendo un texto de no sé quién, de un autor del Líbano, no sé, unas movidas así muy chungas y muy profundas. Y la otra amiga también hablando del amor, la definición de amor, de no sé qué, y llego yo y empiezo a hablar de... Cuento esto para decir que estoy muy nervioso. Y me han dicho que para vencer a los nervios, que me imagino a la gente desnuda. En fin, por suerte tenemos un seto ahí. Nada, de que si se habían conocido entre mierda de pingüino y movidas así, porque los 2 se conocieron trabajando en el acuario. Sí. Y bueno... romántico, luego, bien. Sí, bueno, y era todo del estilo, ¿no? Ya no me acuerdo ya porque hace ya 10 años de aquello. En mi cabeza tengo Ghost ahora mismo, no sé por qué, me lo imagino con mierda de pingüino. Pon las manos aquí, bien mojadas. Bueno, realmente no me acuerdo bien de todo lo que conté, pero sé que al final vino la gente, sorprendentemente, a decirme que qué bien, que se habían reído mucho y tal, y otro de mis amigos vino y dice, joder, ¿cómo no haces monólogos? Que ese estaba viviendo en Valladolid, aquella. Y me dice, ¿cómo no haces monólogos? Que aquí en Valladolid hay unos chavales que están empezando y tal. Y bueno, él pensaba que estaban empezando y eran Vaquero, Clavero, todos estos que ya estaban... Sí. Sí. Gente que te tiene envidia ahora mismo. Ah, por supuesto. Y nada, y fue a partir de ahí que dije yo, pues tienes razón, yo tengo que hacer algo en la vida, así que me entretenga y que me divierta y que hay mejor que intentar que la gente se ría. ¿Y ya tienes una rutina tú para tus actuaciones? ¿Tienes un algo como los actores? Cuéntala. La tenía. Cuéntala, ¿y por qué dejaste de facela? Porque también es importante. Le dije a mi mujer que me comprara una pulsera que pusiera... joder, no me acuerdo algo. Era confía... En los hongos. Y no me acuerdo... ¿Eh? Confía en los hongos, como la película Confía. de Super Mario. Confía en los hongos. Confía en ti mismo, vamos. Venía a dar como un poco de darte
de no sentir miedo cuando sales al escenario, ¿no? Eran 3 palabras, no me acuerdo cuáles eran, ¿eh? Una era confía, ya te digo que ya... Y llevaba la pulsera y me la besaba 3 veces por las 3 palabras, pero ¿qué pasa? Que me empecé a olvidar de llevarla. Y así que dije yo... Ya da igual. Sí, ya confío, ya me da igual, ya no necesito la pulsera para confiar en mí. Bueno, eso también. En el momento en el que ya no necesitaste... Ya como Dumbo, cuando pierde la pluma. Sí. Y ya volaba el solo. Sí, lo que pasa es que todavía no vuela. Todavía necesitas confiar. Todavía la gente que me escuche, ¿eh? Sí. Yo creo que el mejor consejo que me dieron jamás fue Nerea Vázquez, la moza esta de Bavia, Sí. que fue, el trabajo este de escribir y de tal y de agobiarte viene detrás. Una vez que ya estás en el escenario, pásalo bien. Sí, pero también es difícil. Tienes que haber pisado el escenario muchas veces para pasarlo bien. Para esa confianza, sí, para un Claro, montón de gente claro, mirándote claro. así. Claro. Que, Tienes hazme reír. Tienes que haber comido mucho barro y tienes que haber pasado muchas veces que nadie se ría, que nadie te escuche, que... Mucha para que mierda de pingüino. Sí, para que empiece a importarte pasarlo bien a ti. Bueno, también fales mucho en tus monólogos, que me presta a mí. Yo soy me gustan mucho las historias personales, ¿vale? Y veo que hables de tu padre, que es andaluz, y de tu ma, que es de Mordor, que es Avilés, supongo, no sé. ¿Dónde queda sí. Mordor? Sí. Oh, mi madre es de Asturias de toda la vida, es de Gijón, por parte de madre, toda mi familia es de Asturias. Playo, ¿no? Sí. No, o sea, por ejemplo, mi abuelo ya es de Polalena. Ah, bueno, ya está la Allende, ¿no? Sí, bueno. Y mi padre es andaluz. Entonces, de ahí... Y tú cuentas de ahí, en el duende andaluz y el orco de Mordor. el perro andaluz y el orco de Mordor, me gusta la mezcla. El duende. Yo lo tiraba más por lo cultureta. Pero me mola muchísimo un texto que tienes que hables de del choque cultural que tiene tu padre. No voy a pedir que lo reproduzcas porque eso cuesta unos perres que yo no tengo. Ah, sí. Pero fue verdad, o sea, sí. él realmente tuvo ese choque. Fue verdad, eso me lo contó. Es que eso me lo contó. Me acuerdo que fue yo de guaje fue de las primeras cosas que me contó. Mi padre es muy gracioso porque nunca perdió el acento. Y el acento es gaditano y todavía a día de hoy tiene el acento, pero marcadísimo. Y es gracioso porque usa palabras asturianas, pero con acento andaluz. Es muy simpático. O sea, fallaizo, me presta, o sea, préstame y tal, pero lo dice con acento andaluz. Préstame y mucho. Sí Algo así. Sí. Préstame este cuchillo es fallaizo. Eso es guapísimo. Sí. Y sí, o sea, me dijo que de las primeras cosas que le impactó fue la manera dura que teníamos de hablar aquí en Asturias. Sí. Y ya por el hecho de que los menciones, yo ya entiendo, tengo esta teoría, si los mencionas en tus textos es que son súper importantes para ti. Hombre, pero bueno, en general supongo que la familia de uno es importante para todo el mundo. Pero sí que no te dijeron, ¿a dónde vas, Frank? Ah, no, la verdad es que no, con eso nunca me dijeron nada. De eso mi madre siempre me dijo que nací para showman. Lo que pasa es que no llego, o sea, no lo doy, pero sí, siempre me dijo que estaba claro que me molaba el mundo del espectáculo. Y nunca pusieron ningún impedimento a esto. Bueno, también es verdad que cuando empecé ya tenía 30 añinos, ¿sabes? ¿No? O sea, que no tenía 14, como para que me digan, no, el guaje, o sea, no, tenía 30 y era un paisanín. Bueno, 30 añinos y en mozo todavía, no, Claro. no me destroces. No, tío, no. De aquí para abajo ya. Sí. No, antes, igual tú no te has dado cuenta, pero ya ha empezado a ir la cosa para abajo. Ya es verdad que al sentarse ya empieza a sonar cosas que dices, ¿y esto? Sí. ¿Dónde tenía aquí músculos? Y sin sentarse, amigo, ¿no? Todavía ya sentándose. Yo estoy en mode de voy a correr porque voy a ser una persona madura y tal. Sí, te miras al espejo y dices, todavía puedo mejorar. Sí. Pero no. Llega la cuenta y ya, mira, todavía puedo no empeorar, llegará un momento. Sí, ese es el plan.
Y iba a decir, ¿y con quién sueles probar tú los textos? Porque Santi, por ejemplo, decíanos que intentabas hacerlo con gente por ahí. Yo decía que con mi ma, porque no tenía ni idea, y entonces si se ríe mi ma, ye que va a furrular. Tú no sé si tienes alguna víctima. No, al principio lo que hacía era reunir a los amigos, que yo que sé, igual a 8 o 10, y les decía, hoy quiero hacer un monólogo, vamos a la laboral, a la universidad laboral, y tenía un par de amigos que vivían allí, entonces había unas zonas comunes, y decía, bueno, voy allí y os cuento, os hago el pequeño monólogo, y luego me acuerdo que les daba unas hojas con los textos, con la temática que yo había contado, o sea, los bloques que había contado, y para que me puntuaran de 0 a 10 el... sí. Bueno, soy meticuloso y soy... ¿Otros comentarios? Sí, todo. Yo, al final les ponía como cuando te hacen una encuesta de estas de ¿a quién votas? ¿No? Pues lo mismo. Claro, lo que pasa es que al final son amigos y está claro que van a ser amables siempre en todo lo que te digan. Así que nada, ahora gracias a Dios está este local, el Balance, para hacer el micro abierto. Y ahí sí te da la opción de probar textos y con gente que no te conoce y que no van... Y que no te quieren. Exactamente. Hablando en plan. Sí. Mire, era una de las preguntas que te tenía yo preparadas. ¿En qué punto, o sea, hasta qué punto te ayuda un open mic? Muchísimo. O sea, el punto de que tiro... O sea, a ver, yo cuando escribo, por ejemplo, hago el primer cribado, lo hago yo mismo de lo que no me hace gracia a mí. Porque entiendo que si no me hace gracia a mí, es difícil que le haga gracia a otra persona. Que yo lo escribo pensando que puede... Porque hay veces, bueno, ya te contaré después. Y luego, bueno, eso lo pruebo. Y si la primera vez que lo intento probar 2 o 3 veces, porque es verdad que siempre le das una segunda o una tercera oportunidad, porque a veces no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Claro. Entonces, sí que le doy 2 o 3 oportunidades al mismo texto, al mismo bloque, y para ver en qué puedo mejorar, en qué puedo empeorar, pero en el Open esto es lo que me ayuda principalmente. Tú tienes un equilibrio, porque yo, además hace poco me encontré con este equilibrio de ver cosas que escribía hace años y decía, joder, me tenía yo a mí mismo más libertad y ahora parece como que me empeño más en gustar. Es muy difícil encontrar ese equilibrio. Sí, te diría que al principio me preocupaba más por gustar. De hecho, intentaba buscar temáticas que yo creía que a la gente le iban a hacer gracia en vez de lo que a mí me hacía gracia. Ya, te pasó al revés. Sí, me pasó al revés. Y ahora, pues me da igual lo que cuadre. O sea, igual voy por la calle y escucho una conversación y digo, joder, esto es gracioso. Si el otro le respondiera esto, tal, es gracioso. O el otro día pelando patatas estaba en casa y se me ocurrió una cosa que, bueno, dije yo, igual tiene gracia. Se la conté a mi mujer y dijo, bueno, pues sí, es graciosa. Y la conté en el Open y sí que hizo gracia. Y eso ya me lo quedé ya para el texto. Ya el Open ya es tu punto de salida, ¿no? Ya es cuando dices, esto se puede usar. Sí. Ahí ya me quedo con lo que sea. Que también es, ya te digo, o sea, que luego hay veces que vas a algún sitio y pues por lo que sea no entra. O no estás tú bien, o lo cuentas de una manera distinta, aunque sea te equivocas en una palabra antes o después, o lo que sea, y ya pierde el chiste toda la gracia. ¿Y eso tú cómo lo llevas? ¿Tiras para adelante con el texto o dices, tengo que sacar aquí una risa aunque me mate? No, tiro para adelante con el texto. O sea, sigo para adelante porque, o sea, al final, si te empiezas a preocupar por lo que ya contaste, entonces te metes en un bucle ahí que ya apaga y vámonos. No te puedes preocupar por lo pasado. Hay que vivir el presente. Es muy profunda la comedia. La profundidad de la comedia. Sí. Aparte de por los monólogos, te conocemos, lo que decíamos antes, por las participaciones en Desayuno con Liantes. Sí. ¿De dónde saques esas energías que se te ven los clips? Sobre todo a esas horas de la mañana,
Quiñu. ¡De chigres! ¡De chigres! Madre Santi! mía. ¡De chigres! Dios mío. ¡De chigres! ¡De Pero que chigres! alguien- ¡De ¿Pero chigres! qué le pasa? Yo creo... Bueno, ahora son las 10:30, ¿eh? Bueno, entonces ya por eso. Ahora son las 10:30, ahora son las 10:30. Pero esas energías y ese buen rollo que se os ve que tenéis. Sí, pero bueno, ya también son años y tienes amistad con la gente del programa y entonces ya parece que no, pero bueno, al final es como estar con 2 o 3 amigos comentando cosas. Sí, y ahí en tu casa. ¿Vas sin zapatillas alguna vez? Claro, sí. El otro día fui con la camisa llena de mierda. Nadie me dijo nada porque estaban ellos peor, ¿sabes? Y es lo bueno de la radio. Sí, claro, no se te ve. Bueno, creo que el único día que os vestisteis fue un día que grabasteis para Babel, precisamente, ¿no? Sí, Me lo bueno, chivaron. sí. No, yo ese día no fui, pero... Ah. Pero sí. Ese día fueron elegantes. Sí. Tú no fuiste por Pues- eso, precisamente. Pues efectivamente, hay que vestirse. Y yo, pues no, conmigo no contéis. No, hoy tengo, o sea, hoy que me ves aquí tengo esta camisa arriba, pero abajo estoy totalmente desnudo. Bueno, yo también. Vamos a juego. Es que hace mucho calor. Lo que pasa es que esta silla es como tipo cuero y se me pega todo. Sí, y hoy hay un... como Sí. cuando eres un paquete de patates. Sí. Bueno, ahora también estás muy activo en redes. Y tú tienes una sección que yo como filólogo, yo soy fan de tu sección. Perdón por invadir el mundo de la filología. Faltosu. No, al revés. Me encanta. Asturiano Paforiatos. O sea, Sí. primera pregunta. 2 preguntas sobre eso. ¿Qué recepción estás teniendo? ¿Y cuándo un nomamiento para la Academia de la Lengua ya? Ah, que sí, ¿eh? Me merezco un honoris causa o algo así. Pero inmediatamente. Sí. Llegué... Sí. A mí, ya te digo, préstame esgalla, ¿eh? Sí, pues buenísima recepción, la verdad. O sea, yo de los vídeos que he hecho, estos son los que más... Bueno, los que la gente les está gustando más se comparten, muy bien. Que siempre hay alguien que te comenta ahí, ¿eh? Pa' mal. Sí. A ver, te estás metiendo en un poco de esta gente repugnantona. Sí. El otro día me puso uno... ¡Ja! Un idioma, dice. Y di tú que yo no contesto porque tampoco... No paga la pena, ¿no? No, tampoco me ofende, ¿sabes? Porque a ver, opinar es libre. Hay gente que se ofende si le ponen algo en redes. A mí me da igual. Que la gente comente lo que quiera, pero que comenten. Que sube eso, claro. Exactamente. Comentáis. Y ponía, un idioma dice, no sé qué, no sé cuánto. Que yo pensé en contestarle. O sea, la palabra idioma yo creo que ni la he dicho yo, ni la ha dicho nadie en todos los comentarios que hay. La has dicho tú para intentar desacreditar, pero gracias, porque eres tú el que está usando la palabra idioma. Entonces, estás apoyando la normalización y la oficialidad del asturiano, así que bien por ti. Gracias por tu sofito. Sí. Pues mira, con respecto a ese vídeo, tengo yo preparado un xuego. Sí. Porque tú estás con el asturiano Paforiatos, pero yo viví en Zamora, que también falen en un poquitín de illonés, y tengo 4 palabras típicas de Zamora, a ver si sabes lo que signifiquen. Zamora, pasé una vez 1 hora, estuve en Zamora. nunca ahí lo dijeron a nadie, a la gente ese dicho no lo Es muy nuevo, me lo voy a apuntar, voy a comprarlo. Cuando vayas a Zamora, sí. Tuviste en Valladolid, que es lo mismo. Mira, la primera, voy a ir fácil y difícil a la vez. Rodilla. Supongo que vas a intentar pillar, ¿no? En plan, correcto. Rodilla no va a ser rodilla. Exacto. Y un bocadillo tampoco. Pero bueno, si son retorcidos voy a decir que codo. Hostia, molaría. No, un rodillo. El rodillo en un asturiano. rodillo. Coño. Y en la rodilla claro. Ahí zamorana. está esa reminiscencia. Ahí está. Ahí está. Uy, está guapísima. Mamola. La mamola. Que no tiene nada que ver, esa sí que no tiene que ver con lo que estás pensando. No, bueno, en asturiano, mamoles que llevó una palicilla o algo, ¿no? Sí, depende de la zona, puede ir por ahí. Sí. Pues de la zona donde pegues la paliza. Pues... Bien, vienes estudiado, ¿eh? No, eso es cultura adquirida con los años. No, cultura de pues, hostias. Sí.
pues nada, pegar o algo así, no sé. O algo relacionado, vamos. Te voy a dar una pista, y una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo, Sí. pues con la que pegas las hostias. No, y esta parte. Y la, Bueno, la barbilla. Es que yo pego las hostias con la barbilla. Ah. Tío, hombre, si tienes la cabeza bien dura, pues puedes decir... Sí. Esta, mira, te voy a dar una pista. Voy a dar una pista mala. A ver. Yo que trabajaba de profesor, vínome una guaja de bachiller y un día dime, Marcos, ¿quieres que te dé un poco del mi Campeche? Campeche. Campeche. ¿Trabajabas en Zamora de profesor? Sí, otros se dedican a la comedia, cosas más raras se dicen. Campeche, pues era el bocadillo o algo así. Bien tirado, pero no. Empanada. Ostras, una empanada que la lleven a clase, ¿te imaginas? Claro, en Zamora son así, van fuertes para la merienda. A tope. Pues y el regaliz. ¿Regaliz? Campeche regaliz. Ah. Es decir, Pero yo cuando ¿regaliz de palo o regaliz de goma? Regaliz de goma, de ese del Belros. Ah, Yo cuando esta moza me ofreció Campeche, yo tenía miedo de que llamaran a la policía, porque yo no sabía sí, pues suena un poco a droga también, ¿eh? Sí, puede ser. Tengo un poco de Campeche. Sí, toma un poco. Esta es la buena. Es Campeche de potente. La última es brutal. Pipelera. 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 Pipelera suena a papelera, pero me suena a pipes también. Vas recto, vas muy bien. ¿Voy recto para la papelera o para los pipes? En les dos. En las dos, pues una papelera para echar pipes. Correcto. Ah, sí. Correcto. Joder. No es exactamente, es como una bolsita de papel que les dan para echarles cascas les pipes en Semana Santa. Ah, en Semana Santa solo, que Solo en en otra Semana época Santa. se llama bolsa. En otra época es la bolsa de mierda de los pipes. Pero la de la Semana Santa es la pipelera. Oye, bien, no, está bien estudiado. Mereces ese reconocimiento. Por supuesto. ¿Y en el de redes, tú crees que cambió totalmente ya la forma de hacer comedia? O por lo menos que hay otro camino muy diferente. En las redes en sí... No sé, o sea, porque monólogos en las redes yo creo que nunca fue el campo, vamos, de las redes, los monólogos. De hecho, Que fue empiezo... más- Bueno, perdona. Sí, dime. No, que te decía que casi que empiezo a ver cómicos que cuando están haciendo el monólogo están pensando más en lo En las que están redes. grabando, sí, en las redes, Sí. que en el propio monólogo en sí. Sí. Pero yo creo que no es el territorio, vamos, de los monólogos, las redes, ¿eh? Que hay gente que se le da muy bien y queda muy bien 1 minuto y medio de un monólogo con risas, pero yo creo que se lleva más en las redes el tipo de humor de lo que hace Dani Fer. Eso es humor para redes. Un monólogo yo creo que no. Lo que pasa es que ahora se está empezando a llevar mucho lo de los cómicos que hablan con el público. ¿Cuánto llevas divorciada? 8 años. ¿Él es tu nuevo rollete? Sois amigos. Sí, hasta que te descuides y la tienes en la boca. No, es que este tío... A mí siempre me gustó hablar con la gente en los monólogos, ¿eh? Siempre fue una cosa, porque además sirve mucho cuando no te está escuchando nadie, Para llamar la atención, ¿no? para llamar la atención de la gente. Entonces intentas hablar con uno, intentas hablar con otro, y ya vas, con que hables con 2 o 3 de cada grupo, sirve mucho para llamar la atención de la gente, y solía hacerlo para eso. O sea, sigo haciéndolo porque, bueno, es algo que al final me gusta y te hace coger soltura y te hace estar más cómodo encima del escenario, ¿no? Porque hablas un poco y ya parece que te quitas un poco ese miedo y ya puedes tirar del texto con más confianza. Pero ahora hay gente que hace eso por sistema, que igual es un espectáculo de 1 hora u hora y media y están la hora o la hora y media hablando con el público. Y me parece fantástico porque, o sea, estar 1 hora y que de esa hora 50 minutos te la haga la gente... Sí, no, tiene fascinante. mérito, eso no se lo puede Fascinante. No, fascinante. Me quito sopre. Pero aún así, tú también tienes cositas para redes, ¿eh? En tu TikTok. Sí, que está ahí algo. abajo, por cierto. Sí, ¿Lo podéis mirar? ¿sí? Sí, va a estar. Ah. Sí, no. Abrís ahí, pone mostrar más, dais a clic. Sí. Eso, que tú también tienes tus cositas. Sí, alguna cosa tengo porque, bueno, al final cuando subo a redes intento subir un poco de todo
pero variado, ¿sabes? Otro día subiré, no sé, haciendo abdominales en casa, porque igual triunfo con eso, ¿sabes? Yo creo que sí, yo creo que estás en el momento. Me pongo muy simpático. Perfecto. Me pongo muy simpático cuando hago abdominales y planchas. No, tienes uno muy bueno ahora, es la parodia de este TikToker que dijo del Misho. Es Misho, es verdad. Misho era tu personaje. Es verdad. Eso. No voy a ir a Canarias. No voy a ir a Canarias porque no entiendo por qué tienen una hora menos y no entiendo cómo se hace el mojo picón. Así que paso, me da pereza. Que sí, pero bueno, ese tío ya lo tengo calado. Es todo postureo, es mentira todo lo que cuenta. Estuve mirando algún vídeo más y ya perdió la gracia. Ya le gusta demasiado poco todo. Es forzado. No, y es forzado. Ya si ves 4 o 5 vídeos ves que es forzado todo, no es. Pues molaba la historia de que fuera natural y que fuera verdad. Que él no entendiera lo de la hora. Lo de la ¿no? hora, o sea, y a mí me encantaba, vamos. Ojalá hubiera sido verdad. Ojalá. Es que no se puede estropear nunca una buena historia ni un buen chiste con la verdad. Sí. Hablando de la verdad, voy a ponerme un poquitín serio. Vamos a aprovechar que tengo aquí un poquitín serio. Porque tú, que estás en el mundo de la cultura, obviamente, yo la comedia la considero un mundo de la cultura además top. Sí. Con lo que estamos grabando esto y lo vamos a emitir, creo que la semana de las elecciones. ¿Hay un poquitín de miedo por parte de lo que puede pasar para la cultura? Con lo que se está viendo en otras comunidades, lo que nos contaba la semana pasada esta Patricia de Zamora. Bueno, tú, a ver, que la cultura siempre tira para adelante y siempre sobrevive de una manera u otra. Eso es verdad. Creo yo, ¿eh? Es verdad que puede ponérsele más trabas y que puede tenerlo más difícil, es verdad. Pero la cultura, si te fijas, siempre encuentra al final la cultura es un poco como el agua, como un río. Big Water. Que tú le puedes poner un dique, pero el río va a intentar salir por algún lado. Y pasa con la cultura. Mira, en la época franquista. Sí. Había, bueno, sobre todo con el tema de la comedia, había gente que hacía buena comedia intentando. Hay un libro, no sé, La Perdiz era como un cómic de viñetas y de cosas así. Sí, y el del huevo de Colón, ¿no? Era. Sí, esquivaban la censura y estas cosas de una manera muy fina. Al final lo que te obliga sí que es a darle una vuelta más a todo, ¿no? Sí. Lo cual lo hace hasta más gracioso, irónicamente. Claro, sí, claro. Que es mejor que no, que sea fácil, pero bueno. Sí. No estamos pidiendo que nos censuren ahora. No, pero bueno, que al final yo creo que eso, que la cultura tira para adelante porque al final es la gente la que tira de la cultura y te da igual que tú, vamos, tienes que sacar lo que sea y el espíritu del pueblo prevalece. Les entrubes de chat GPT. Pues yo... esto... Hace calor, ¿eh? Sí, hace calor. Hace calor. Bueno, no sé qué más preguntarte ya, la verdad. No. ¿Ya? Todo lo que tenía escrito yo ya lo he gastado. Te reservé una hora, tío, que cancelé cosas que tenía para estar aquí contigo. Lo de la chocita, aquello de la chocita al final... ¿Qué chocita? No, te estás confundiendo, ¿no? No, eso espera, no sí, no, ese era... No sé de quién estás hablando, pero no. Ostras, pues... claro, es que tengo aquí muchos papeles, claro, no sabía... Esta pregunta... No te los estoy viendo yo los papeles esos, a ver. Porque es que los tengo ahí debajo de... Si tú estuvieras viendo los papeles, estarías viendo otras cosas. Bueno, es verdad que estás sin pantalón también. Claro, no, sin pantalón y nada. Bueno, detalles que a lo mejor la gente no quiere saber. Para quitar este momento de inconformidad, incomodidad y de no saber hablar, es que yo no soy académico, vamos a hacerte que las preguntas las haga ChatGPT. He puesto ahí una biografía tuya y el tío te aviso que puede ser un poco cabroncete. Que sepas que no me llevo muy bien con la inteligencia artificial, ¿eh? Uy, ¿eso? Cuenta Nada. chanchullos. A ver, dije yo, a ver si GPT, ¿no? GTP. Gepeto. Sí, es de Gepeto.
¿Por qué o es no? una, No. como es una regla mnemotécnica que usas tú para acordarte que... Es exactamente eso. Pues dije yo un día, a ver si me ayuda a escribir chistes, por lo menos a buscar remates de cosas que... De cosas que me cuesta encontrar algo. Y no hubo manera. Madre mía, horrible, horrible, ¿eh? Por curiosidad, un día le dices, cuéntame chistes de, yo qué sé, de bomberos. ¿Cuál es el colmo del bombero? Llegar a apagar un fuego y que no haga fuego, que no haya fuego. O sea, cosas así, del que dices tú, ¿no? Pero si no es gracioso. No es... No es gracioso ni remotamente simpático. Me dejas un poco frío ahora no sé qué te puede preguntar. Nos llevamos mal, así que igual, ya te digo, igual dice, ah, sí, ese cabrón, no, pregúntale. Sí, parece que estoy yo. Sí, ¿no? Te dice, ¿cómo terminaste siendo cómico? ¿No tenías nada mejor que hacer? Pues efectivamente, no, pues ahí sí, no tenía nada mejor que hacer, te lo digo en serio. Te lo digo. Siendo funcionario de profesión, pues no tenía... Segundo mucho que funcionario hacer. en 2 semanas. Esto... Se me está llenando de funcionarios esto. Joder. ¿Es cierto que tus chistes son tan malos que hacen llorar a los espectadores de desesperación? Va fuerte Pues- este hijo de perra. Llorar no, pero una vez, actuando en Ponferrada, me pasó que quise llorar yo. Uy. Porque fue la única vez que me pasó, gracias a Dios, pero recibí un aplauso de pena. Fue muy triste, o sea, estaba chiste, nada, se reía nadie, chiste, y de repente alguien inició un aplauso, aplaudieron todos, en plan, pobre chaval. Fue... Es peor, casi prefieres que te tiren botellas a la cabeza, ¿eh? Sí, porque preferiría que no me hubieran aplaudido, porque, o sea, la sensación de les estoy dando pena fue la peor que tuve. No, gracias a Dios no me ha vuelto a pasar, pero suerte que no tengo un ego excesivamente grande, pero joder. El poco que tenía, madre mía, se resquebrajó. Te invitaron a la bebida, por lo menos. No sé creo, si creo que no quise ni beber. Bueno, tuve que beber agua para recuperar las lágrimas de aquella noche, pero la deshidratación, pero bueno. A ver, va fuerte. ¿Qué se siente ser un funcionario aburrido durante el día y un cómico mediocre por las noches? Pues bien, la verdad, ¿no? Nunca te confundes, ¿no? Nunca pides papel. Bueno, pides papeles para las pruebas, en realidad. Pido papel. Ya, o sea, ¿cómo que nunca me confundo? ¿En los monólogos dices? Que no te confundes quiere decir que no vas como cómico y te piensas que eres funcionario o al revés. Ah, no. A veces sí que hablo de ser funcionario, pero sí, y a veces sí que hago comedias en el trabajo de funcionario, pero no. Confundir no me confundo. En Cualquier día sí. En la hora del café, a lo mejor, que Sí, haces sí. algún chiste de más. Bueno, las horas del café. Las horas del café. El ratito del trabajo, ¿no? Joder. Esto es muy duro. Yo te lo voy a leer, ¿vale? Pero esta me duele a mí. Sí. Léelo. ¿Alguna vez pensaste en renunciar a tus sueños y dedicarte a algo más útil para la sociedad? ¡Au! Pues sí que lo pensé. De hecho, cuando llevé una racha de monólogos que fue horrible, la típica que no, vamos, lo típico que te dije que hay veces que no te escucha nadie. Sí. Pues igual cuando había llevado 6 seguidos de esos, dije, lo dejo. ¿Y qué voy a hacer que dé más provecho a la sociedad? Y dije, voy a invertir en criptomonedas. Y ahí ya dijiste. Y ahí dije, vuelvo a los monólogos. Por lo menos me río yo. Después de perder 5.000 euros, dije, vuelvo a los monólogos. que ya no me queda dinero para esto. Pues. Por lo menos voy a tener un trabajo en el que se note que no tengo dinero. En el que esté bien visto que no tenga dinero. Sí. ¿Cuál es el secreto para seguir haciendo monólogos durante tanto tiempo sin ser bueno en ello? Pero no sé. Que no me importe ser bueno. Te quiero Mira. si no me importa ser bueno, pues tampoco me da igual el tiempo. Igual me muero con 80 y pico años y estoy intentando hacer reír aunque no lo consiga. La intención es lo que cuenta. Pero es lo que hablamos también antes, ¿no? Que una vez que te subes ahí, el primero que te lo tienes que pasar bien eres tú. Sí.
es Eso, lo principal. la O sea, gente- si no te lo pasas bien tú, está claro que no se lo va a pasar bien la gente. La gente lo huele, son como animales. Sí. Segregas algo cuando estás ahí. Como un león en la selva. O sea, tienes que estar a favor del viento para que la gente lo huela y contagiar. Bueno, esta es interesante. ¿Has considerado tomar clases de comedia para mejorar tus habilidades? ¿O simplemente no hay esperanza para ti, remate? Bueno, a ver, de la primera parte, bueno, lo de la esperanza, sí hay esperanza. Siempre hay esperanza. Dame 30 años o 40, que entonces igual estoy triunfando. Pero lo de las clases, no, realmente nunca he tomado clases porque soy más de... Autodidacta. Mira, tengo precisamente aquí... Soy más de coger libros yo y leérmelo, porque por cierto, si no lo tienes y quieres echarle un ojo, te lo... Judy Carter. Tiene mejor pinta, mira, tiene mejor pinta que la mierda que tengo yo. Vete hablando mientras yo lo busco. Sí, tengo otro, o sea, libros... ¿Este tienes? A ver si me pongo aquí. Yo también tengo... Más allá de que Miguel Lago. últimamente el hombre se le ha ido un poco la cabeza, Sí, es bastante bueno el manual. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Se lo está comiendo el personaje a Miguel Lago, ¿eh? Es un poquito. Sí. Tengo también, o sea, cualquier libro de comedia que quieras. Ese es muy bueno también, sí. Ese lo Cualquier leí en una cosa. biblioteca, no lo tengo, pero lo leí en biblioteca. Sí, pues cualquier libro de comedia que quieras. Tienes buena colección, ¿eh? Tengo todo lo que pueda haber, lo tengo. Tengo... También, a pesar de no ser filólogo, también tengo libros en inglés y me los leo. Ese es muy bueno también. Sí. Tengo también... mira, sorprendentemente es muy bueno. 101 juegos de improvisación. Sí. Bueno, cuéntalo tú. Nada, no, es bueno porque te ayuda, que cuando no consigues conectar con la gente, pues igual un juego de improvisación de estos te ayuda. Que es verdad que hay veces que la gente está en ones y no quiere escuchar comedia, que te sueltan en un bar de repente sin la gente sin saberlo, y da igual que hagas improvisación, que cuentes chistes, que la gente no. Y lo peor, no sé si te pasó alguna vez, a mí sí, cuando te dicen, pero cállate. Sí. Directamente. Claro. Me pasó también de ir a Polalena y a los 10 estar el bar lleno y a los 10 minutos desaparecer absolutamente toda la gente del bar. Tía, sí, vamos a otro sitio que nos ponga música, ¿no? No, o sea, claro, digo yo, me quedo mirando al dueño y yo, ¿qué pasa aquí? Y me dice el tío, no, es que son las fiestas aquí en no sé qué pueblo y van todos para las fiestas. Y yo, bien por ti, chaval. Sí, un grande. Bien por ti por organizar nada hoy. Un grande. Nos vemos en el próximo Barça Madrid. Sí. Pues eso, al final que a clases no he ido, pero tengo todos estos libros que he hablado con gente que ha ido a clase y no te cuentan más de lo que te cuenta ningún libro de estos, vamos. Sí, es verdad que para textos suelen ser bastante buenos. Luego Sí. las clases te dicen lo mismo, pero en palabras. Sí. Básicamente. Y los de improvisación me mola mucho, ¿sabes? Para clases. O sea, yo al final creo que me echaron porque era demasiado payaso. Entonces, sí, para inglés sobre todo, para conversación, juegos de improvisación de ese libro los usaba, pues les decía, ahora vamos a hacer tal, no sé qué, no sé cuánto, pero en inglés. Y la gente se lo gozaba. Luego ya, pues a lo mejor... el Ministerio de Igualdad, no, el Ministerio de Educación ya me dijo, Marcos... para ahí. Vete a la mierda un poco, sí. Yo estoy en la escuela de idiomas apuntado para inglés y hacemos juegos de citas y cosas así, también de improvisación, para hacer las clases dinámicas y demás. Es que es con lo que aprendes, no viéndolo en subtitulado, no sé qué porras. Claro. Que me sale la vena. El profesor. Te pregunto otra vez por tus padres, si están decepcionados por tu elección de carrera, que seguro que esperaban algo mejor. ¿De carrera? Pero claro, es que la carrera, claro. ¿De cómico, supongo carrera de trabajo social o carrera de laboral, de funcionario? La de funcionario están encantados, ya te digo yo. Hombre, ¿quién no? O sea, una fiesta cuando saque la oposición, vamos. Ostras, Y con la otra les da un poco igual, la verdad, ¿no? O sea, como ya tengo la otra de funcionario que saben que no me voy a morir de hambre, pues
están tranquilos por eso. Sí, haz lo que quieras ya, ¿no? Haz Sí, el sí, tonto sí, lo tú- que quieras. Sí, si quieres eso, hacer el ridículo tú mismo, no te preocupes que ya tienes la vida, ya la tienes más o menos solucionada. Tú teniendo tu colchón. Pero es verdad que la gente se puede pensar que, ya bromas aparte, que hay mucho billete ahí, pero nadie se gana la vida con eso. Con la comedia, hombre, En- con la en- comedia, en con la España- comedia se la ganará Leo Harlem, se la ganará Vaquero, se la ganará. Luego hay gente que te sorprendería que no se la puede ganar con la comedia, que son conocidos y dices tú, se la ganará, y no. Es que No, creo no. que hasta Vaquero en realidad puso un bar, ¿no? O sea, en Vaquero realidad- tiene un bar, de hecho, una vez fui con Churi y Tico a actuar ahí en el Rincón del Erizo, que se llama, con Vaquero. Y en realidad su dinero vendrá más de ahí que, bueno, y de guionista, creo que es el guionista del Hormiguero. También. A ver, Vaquero es una persona que sí que podría vivir más o menos de actuar, porque cobra... por Bueno, pero tiene un actuación- caché grande. Tiene un caché grande, tiene más de... Claro, por actuación igual cobra entre 2.000 y 3.000 euros. Que Así- parece que no, alguien dice, hay gente que dice, es que ser cómico es subirte a un escenario y soltar tonterías, como si no llevara un trabajo previo. Ese maldito hojan blanco, Sí. su puta madre. Encima, cuando estás escribiendo en Word tienes en la cosita esta negra que hace así. Uf, yo en Word no escribo, macho. No, yo, Haces bien. yo necesito boli y papel porque necesito dibujar, necesito escribir, necesito hacer mind mapping, necesito 20.000 cosas para intentar sacar una. Igual necesito 20 hojas para sacar un chiste. Pero luego haces bien porque es que esa cosita negra a mí me parece que se está hasta riendo de ti. Sí, Te hace bien. No tienes nada. Probablemente. No, yo no puedo. ¿Te has planteado alguna vez si la gente se ríe contigo o de ti? De hecho, la segunda vez que actué se rieron de mí. Oh, No conmigo. Me acuerdo que fue en un concurso en Rincón de Soto, tan consciente como de que aquello había sido un aplauso por pena en Ponferrada. En Rincón de Soto fui muy consciente de que se rieron de mí, porque fue la manera en la que, o sea, llevaba un monólogo, al primer monólogo que hacía, o sea, la segunda vez que actuaba, como el primer texto que hacía. Y por más que lo intentaba no conseguía sacar risas y al final no sé qué hice, pero me salió de manera natural de qué mierda me estoy comiendo, o sea, fue una cosa de desesperación que a la gente le hizo gracia y se rieron de eso, vamos. a lo mejor les faltaba el contexto de que tus amigos se habían conocido entre mierda de pingüino y por eso no... Sí, probablemente sí. Ostras, esta en realidad es buena, ¿eh? ¿Cómo es la sensación de subirte al escenario y darte cuenta de que nadie se está riendo? Era peor al principio que ahora. Y ya te la sopla un poco más, ¿no? Sí, ahora sí veo que no se están riendo. Yo intento poner todo de mi parte, pero cuando veo que, aun yo poniendo todo de mi parte, veo que la gente está o así, o con el móvil, o hablando entre ellos, o tal, pues tiro, hago lo mío y ya está. Y pones el cazo. Sí. Es un duro eso de sentirse ignorado, ¿eh? Sí. Al principio, ya te digo, o sea, los 3 primeros años de actuar, no dormía por las noches. A tanto llegaba, ¿eh? La obsesión. Sí. Porque claro, tú quieres que la gente se ría, quieres hacerlo bien y demás. Y los 3 primeros años, cada vez que actuaba y me pasaba algo de esto, no dormía, pero no pegaba ojo en toda la noche, dándole vueltas, y esto lo tenía que haber contado de otra manera, y esto lo tenía, igual si hubiera llamado la atención de la gente de esta otra manera, o igual si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero no, con el tiempo te das cuenta de que hay veces que da igual. ¿Alguna vez has pensado que tus chistes son tan malos que podrían ser utilizados como tortura psicológica? Pues alguno tengo que puede ser útil, y los cuento todavía, sé que son malos, pero mira, por ejemplo, te voy a contar uno. Te lo iba a pedir. Sí, uno de los malos de esos que puede ser usado como tortura psicológica. Esto lo cuento porque lo vi, de hecho lo vi en El Hormiguero. Te voy a poner el primer plano para que te luzcas. Sí. Esto lo vi en El Hormiguero, que ya no lo veo, pero cuando estaba Marron haciendo lo de los experimentos, es algo que me gustaba. Y en uno de los experimentos, o sea, tú sabías que si coges
creo que eran pepinos, ¿eh? Coges 5 pepinos, los conectas en serie y enchufas ahí el cargador del móvil, te queda el cargador oliendo a pepino. Porque el móvil no te lo carga, ya te lo digo yo. Y ese todavía lo cuento, de vez en cuando. Pero es de estos que se dan la vuelta, en realidad. Sí, claro. Es tan malo que se da la vuelta y te hace gracia. De estos, los justitos, ¿no? Sí, no. Esto tengo 2. O sea, este y otro. Y ya. ¿Quieres el otro? Sí. Espera, primer plano. Primer plano, a mí es que estas mierdas me encantan. ¿Sabías que... Yo no sé si esto, porque la gente piensa otra cosa, que la cosa que más vitamina C tiene es el pimiento. Que de hecho, sí, el pimiento es lo que más vitamina C tiene. De hecho, un pimiento tiene, cuidado, el doble de vitamina C que medio pimiento. Estoy dejando el silencio aposta porque te lo mereces ahora mismo. Para que llores otra vez. ¿Eso fue los de Ponferrada? No. Esto los conté el otro día y bueno, los adorné un poco más y fueron para allá, Claro, aquí me tiras la mierda, ¿no? Bueno, yo sí tengo uno en exclusiva que es una pregunta de Patricia Tamame, que estuvo aquí la semana pasada y tiene una pregunta específicamente para ti. Quería hacerte una pregunta a ti. Sí. Es que pues te adora como todo el mundo. Hombre, por supuesto. Mi madre me quiere todo el mundo. Bueno, pues al siguiente invitado o invitada que vaya a tener Marcos, me gustaría preguntarle qué haría si se cruzara de frente con su persona más admirada del mundo. Primero, ¿quién sería esa persona? Joder, es que tampoco soy una persona de esto que tenga yo ídolos ni nada así, Bueno, puede ser tu padre. Pero la pregunta entonces sería absurda. Claro, no tiene gracia. Sí, pues podría ser mi padre perfectamente. Pero bueno, voy a decir a alguien que de pequeño sí me fascinaba, que es el cantante de Green Day. ¿El cantante de Green Day? ¿Por alguna razón especial? Billy Joe Armstrong. No, porque bueno, me gustaba la música y no es me parece peinado. que... No es por el peinado. No, bueno. Sí, también me gustaba el pelo que tiene, pero... Pero sí. No sé, pues siempre me ha gustado mucho Green Day, la música y tal, pero tampoco... Y no sé, pues depende de lo que estuviera haciendo, porque yo no soy una persona tampoco de ir a... Si veo que está con su familia o algo así, no me voy a ir a meter a decirle, oye, porque hay gente que sí. No sé, ahora si está solo, pues probablemente tampoco, porque me daría vergüenza. Es que no sé, es que me da cosa molestar a la gente. Verla de lejos y decir, anda, el de Green Day. Anda, sí, mira. Es bien que lo he visto. Eso me pasó a mí también con Anthony Daimiel, que estaba en Villaviciosa, y yo dije, anda, Anthony Daimiel. Y te quedas así, claro. Sí. Es que me pasa lo mismo que a ti, digo. Sí, yo es que soy prudente y entiendo que si que una persona pública quiere ser pública cuando está haciendo algo público, cuando está en su día a día o por la calle andando o, con sus cosas de persona normal. Entiendo que lo que más quiere es pasar desapercibido y seguir haciendo sus cosas de persona normal. Bueno, y reconócelo, no lo dices por humildad, que lo sabes por propia experiencia, que estás cansado ya de salir a la calle. Por supuesto, joder, es que yo salgo, ya es para que la gente que me pide autógrafos al salir de casa me deje tranquilo. Sí, no, me están esperando ahí ahora. No puedo ir al Mercadona porque no yo tampoco puedo ir, pero porque no tengo dinero, pero... Te hago un bizum ahora. Que te lo haga el chat GPT. Yo se lo pido. GPT. Bueno, es verdad que tuviste que cerrar las ventanas porque se colaba el ruido fatal. Sí. Mira, ahora por eso tengo calor. Claro. Porque tengo las ventanas cerradas para no escuchar el escándalo de la gente ya coreando mi nombre. Pero pues mira, si escuchas se oye. Fran Estrada. Y no lo estoy haciendo yo porque no muevo la boca, si te fijas. Obviamente. Pero ahora ya no se oye ya porque ya cerré. Porque ya está cerrado.
Sí, voy a dejar que abras la ventana y que te aires un poquitín, porque con el calor que está haciendo hoy con el calor que vamos a pasar cuando se emita esto dentro de 2 días ya, ni te cuento. Pero bueno, última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En tu casa no lo digas porque ya lo sabe todo el mundo? Sí, pues no sé, en el trabajo. En redes y estas cosas, yo así no se puede. Nada, ¿qué es? En arroba, ¿cómo es? Instagram, @superfranestrada. Sí, eso creo. Y en TikTok también será @superfranestrada, que hay veces que la gente dice, super, ¿qué pasa? ¿Que te crees demasiado? Y yo, no, es que ya había otro Fran Estrada y bueno, metí super por no meter un guión bajo, ¿sabes? No te lo pregunté, pero lo tenía pensado. Hay un tal Fran Estrada que es un deportista mexicano de la ESPN. ¿O algo así? Sí. Sí. Que digo, no, me parece que no es que le tengo que preguntar yo las cosas. Entonces... Pero bueno, yo puedo hacerle de sparring o algo. Cobrando, o sea... Sí. Todo es negociable. Ya llevo llevando hostias toda la vida, que no te da miedo. Y gratis. Sí. Pues eso, @superfranestrada, creo que es en Instagram, en TikTok y debo tener YouTube también, pero no, ese debe ser Fran Estrada sin más. Y tengo 7 seguidores. Venga, vamos a por los 8. Hostia, 7 seguidores. Tiene más esto no lo ve nadie. Tampoco subo nada a YouTube, la verdad. Y bueno, y te podemos ver también en The Balance de vez en cuando y alguna cosita. En Desayuno con Liantes. En Desayuno con Liantes. Sí. Y cuando estuve por ahí también, si el que quiera venir a verme, que venga. Y el que no quiera venir también, por lo menos a hacer bulto. Pero no os hagáis una foto con él, no le agobiéis. No, yo sí que... Si alguien quiere hacerse una foto conmigo, por Dios que me lo diga, que me haría ilusión. Eres capaz de hacerte una foto haciéndote una foto con alguien. Sí. O una foto conmigo mismo, así me muevo muy rápido. Oye, eso lo veo. Sí. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este tiempo que te robé aquí. A ti. Y nada, pues nos vemos por ahí, por los escenarios. Por los escenarios y votando. Votándonos del país. Me tocó ser suplente de segundo vocal. Que debe ser lo más penoso de las elecciones, ir para allá para eso. Oye, pues infórmate que creo que dan entradas a Por Aventura a todos los que les tocó. Lo sé, pero también leí que no van a tener para mandar a todo el mundo a PortAventura. Vaya mierda. Sí. Vaya timo. Sí. Ya te veías en el Shambhala. Joder, es que me encanta PortAventura. O sea, y los parques de atracciones me flipan. Es que es una pasada, joder. ¿Te molan? Yo voy a ir en septiembre a Por Aventura. Yo por eso quería que me llamaran. Ay, yo quiero ir contigo. Venga, voy a llamar a ver si hay otro... Yo tengo una caja de entradas que tengo que gastar. De 2 entradas. Ah, ¿tienes todavía la caja? Tengo la caja que me regalaron cuando saqué la oposición en 2018, así que eso ya debe estar más caducado. Ah, ¿regalan también a Por Aventura por hacerte la oposición? Eso no lo sabía. No, eso me lo regaló mi mujer. Vale. Digo, pensé que era... No sé quién es. Pedro Sánchez te dice, muy bien, toma para ti. Ahí me dieron un diplomina firmado por el rey. Por el rey. Por el rey, por el emérito. Por el antiguo. Claro. No, bueno, no sé, no, debe ser Felipe ya. Firmado, ya sabes, bueno, sí. nadie firmó eso. De hecho, este tampoco está firmado, ¿qué cojones? Está firmado por el rector, por no sé quién. Aquí no hay ningún Felipe. ¿No hay reyes ahí? Aquí hay Felipe... ¿Es un diploma republicano? Ojalá, el primer diploma republicano de la historia. Lo tengo yo aquí. Bueno, pues nos vamos en Por Aventura entonces. Venga. El Shambhala, la cola de Shambhala, más o menos a las 7. No, pero pillas pidipas. Yo no hago mucha cola. Buena esa, sí. Además esa te da foto, que sales así todo retorcido. Pues ahí vamos. Pues ahí te espero. Un saludo, Frank. Bueno. Chao. Hasta luego.